Buenos días, me complace tener la oportunidad de hablar con usted, Fernanda Janet, hoy sobre un tema muy importante como las enfermedades crónicas. En primer lugar, quiero agradecerle por su disposición a compartir sus experiencias y conocimientos con mi persona. Espero no incomodarle con estas preguntas. ¿Qué impacto le causó al saber que su familiar tenía una enfermedad crónica? El impacto fue muy grande porque fui la primera persona que el doctor nos dio los resultados de la enfermedad que ella tenía. Y yo al menos no sabía qué decir porque eran pocos días que también teníamos una pérdida que toda la familia pasamos y saber que ella tenía cáncer terminal era muy duro y el impacto para mí fue muy grande. Y, y saber que tener que dar una noticia de esas a toda la familia, uno no sabía cómo expresarse ante todos, ante el esposo, sus hijos, sus padres, sus hermanos. Entonces, sí, sí fue traumante y una experiencia que hoy nos quedó muy grande. ¿Cómo fue la actitud de las enfermeras en el cuidado de su familiar? Sí eran pacientes, nos explicaban cómo debíamos cuidarla, en el aseo, en la comida, qué medicamentos teníamos que darle, en el oxígeno, cómo teníamos que poner el oxígeno, sí, muy pacientes. En el hospital, pues claro que también ahí ellas también nos explicaban, nos trataban de llevar con ellas hacia el momento que se le hacía el aseo para nosotros poder ayudarles y cuando nos tocaba pues ya llevarla a la casa, no se nos haga mucho la dificultad de estar, porque como no podíamos estar muchas personas ahí, entonces sí era duro también para nosotros porque teníamos que levantarla, sentarla, porque ella no podía caminar. Ella permaneció, desde que nos enteramos de su enfermedad, permaneció postrada en la cama, entonces no podía. Entonces todo eso las enfermeras y enfermeros pues que estaban ahí con nosotros nos explicaban para nosotros poder ayudar eso también en casa. ¿Cómo fue la actitud de las enfermeras en la información de la enfermedad de su familia? Eran muy reservadas las enfermeras porque nosotros pues al principio que no sabíamos pues que era cáncer terminal, tratábamos de preguntarles a ellas qué era que mismo tenía. Entonces ellas nos sabían manifestar que el médico que la estaba atendiendo, él tenía que darnos la información de todos los exámenes que le realizaba. Entonces, ellas nunca, pues en el tiempo que mi hermana estuvo ahí, ellas nunca nos daban la información. Entonces solo decían que ellas cumplen con el trabajo, que no podían decir nada de eso, pues que para eso hay un médico que nos daba toda la información que nosotros queríamos saber.
¿Usted estaba de acuerdo en que su familiar sea asistida por una enfermera en su domicilio? Sí estábamos de acuerdo, pero por falta de recursos no podíamos contratar una enfermera. Entonces nosotros nos turnábamos un día para ayudarle a mi cuñado y a mis sobrinas a cuidarla de ella. Claro que las enfermeras sí tienen conocimiento más de esto y saben cómo tratar a una persona así, pero tal vez porque no se tenían los recursos no hacíamos de contratar. Y por eso nosotros acudíamos al hospital cuando ella se ponía más grave. Y entonces, como ella vivía cerca de un subcentro, entonces las enfermeras de ahí iban a hacerle visita domiciliaria. ¿Cómo fue la actitud de los enfermeros en el cuidado de su familiar? ¿De qué manera ayudó a su familiar en este proceso? Nuestra ayuda fue acompañándola a las citas médicas, a los exámenes, radiografías, el cuidado de día a día en el hospital, en la casa, económicamente, para poder saber primeramente de dónde era que ella tenía el cáncer. Entonces, cuando fuimos al hospital, nos llamaban casi todos los días para hacerle diferentes estudios para ver si es que el cáncer estaba avanzado. Pero como iban los días y los exámenes y los médicos nos decían, pues no había esperanza de una buena noticia. Hasta que finalmente de todos los exámenes que le hicieron, nos dieron a todos la noticia de que ella tenía cáncer terminal y que no sabían de qué parte, de qué órgano era que había salido el cáncer. Entonces, los últimos días de ella, cuando ya el médico nos explicó de esta noticia, fue llevarla a la casa, que ella estuvo ahí al cuidado de nosotros, de todos sus hermanos, de sus padres, de su esposo, de sus hijas. Entonces, sí fue muy duro porque mirarla a ella, pues, como día a día iba acabando sus fuerzas, su estado, que él ya no comía, cada vez se adelgazaba, se hinchaba. Muy duro para los que vivimos esa experiencia de tenerla así. Uno a veces no se entiende o no se explica cómo va cambiando el cuerpo a la persona cuando se tiene una enfermedad grave. ¿Usted estaba de acuerdo en que su familiar haya sido asistido por una enfermera en su domicilio? Sí, estábamos de acuerdo, pero por la economía. ¿Otra vez?